Para comenzar a hablar del átomo, sé que el átomo es la mínima porción de materia que tiene las mismas propiedades para un mismo elemento. Es decir, todos los átomos de todos los elementos que componen la naturaleza tienen los mismos elementos. Lo que cambia es la cantidad de elementos que tiene. Es decir, el átomo que se toma como referencia se llama átomo de Bohr. Y lo que tiene el átomo en sí es un núcleo donde están protones y los neutrones. Los protones son de carga positiva, los neutrones tienen masa pero no tienen carga, y a su alrededor giran en distintos niveles o que se denominan capas de energía los electrones. La cantidad de electrones y la cantidad de protones para un mismo átomo son iguales. Depende del comportamiento de estos elementos, son las uniones que se pueden lograr. Entonces, se buscó una manera de ordenarlos, y la manera de ordenarlo es a través de la tabla periódica. En la tabla periódica, el primer elemento que figura es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un protón y un neutrón. Después figura el helio, tiene 2 protones y 2 neutrones. Y así sucesivamente toda la tabla. La tabla periódica, ya vamos a ver en otro PowerPoint, que aparte de darme los distintos elementos ordenados, también está ordenado por el comportamiento que tiene en cada elemento. Por eso yo puedo unirlos para formar para después formar lo que normalmente se considera como molécula o compuesto químico. Vamos a pasar a la segunda. Acá está el modelo atómico. Como no se podían ver todos los átomos, científicos crearon modelos para describirlo. Estos fueron evolucionando a lo largo de la historia a medida que se descubrieron nuevas cosas. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Hoy día, el átomo más conocido o el que más se utiliza es el modelo de Bohr, aunque ya hay, a través de la teoría cuántica, estudios más avanzados. ¿Por qué? Porque se ha descubierto a través de la nanociencia que hay partículas más pequeñas que forman parte del átomo, que son más pequeñas que los electrones y los protones. Entonces ya eso entra en la teoría cuántica. Pero para los estudios normales de nosotros, el átomo, como lo describió Bohr, ese nos sirve para estudiar las composiciones químicas, cuánto de un elemento se combina con otro, eso se llama estequiometría, y nos permite ver las distintas combinaciones y compuestos químicos. Como les dije, antes se creía que el comportamiento de los átomos estaba en función de la masa. Entonces el primer ordenamiento que se hizo fue a través de la masa. Luego, con el tiempo se descubrió que los átomos no se comportaban de acuerdo a la masa que tenían, sino de acuerdo al número de protones y electrones. Y a eso se lo denominó número atómico. Es decir, que hoy en día la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico. Ese es el principal concepto que ustedes tienen que tener. La tabla se ordena de acuerdo al número atómico y el número atómico está de acuerdo al número de protones. El otro concepto que deben de tener, que todo átomo para su estudio, ¿cierto?, se considera el átomo de Bohr, es decir, aquel que tiene un núcleo y en el núcleo están los protones y los neutrones y electrones que giran alrededor del núcleo en distintos niveles de energía. Si yo quiero sacar un electrón de un nivel de energía y pasarlo al otro, le tengo que entregar energía. Como si viene de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, el electrón cede energía. Este concepto
del movimiento de los átomos en distintos niveles de energía se da y se conoce y nos permite conocer, por ejemplo, por qué hay materiales que son conductores y otros materiales no son conductores. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la ley de Ohm, vamos a ver que los metales, en particular el cobre y el aluminio, tienen la particularidad de que un electrón va saltando de una órbita a otra, y eso es lo que nosotros conocemos como corriente o corriente eléctrica, es decir, es el movimiento de los electrones a través de las órbitas, ¿cierto? Es decir, el electrón es como si fuera saltando de una órbita, de un átomo al otro, y eso se llama corriente eléctrica. Otra cosa que con el tiempo se descubrió es que los átomos se ubican dentro del material en una estructura, y eso se llama microestructura, y en distintas formas. En algunos casos están ubicados en los vértices de un cubo, y en el centro de ese cubo hay un átomo, ¿cierto? En otros casos está en los vértices y está en las caras de un cubo. Es decir, que los átomos, aparte de tener estos elementos que yo les digo, después se agrupan y forman lo que se llama la microestructura cristalina de un material, que eso hace que un material se comporte distinto de otro material. Es decir, que no solamente es porque los átomos son distintos, tienen distinto número atómico, sino porque cuando forman las microestructuras, cada microestructura tiene distintas propiedades. Lo último que se ha descubierto con respecto a los átomos está en lo que se llama la nanociencia y después aplicada a la nanotecnología. La nanociencia descubrió, por ejemplo, que si yo tengo un cubo de un material determinado, por ejemplo de hierro, cuando yo estudio el comportamiento de los átomos que están en la superficie del cubo y verifico el comportamiento de los que están en la parte interna del cubo, el comportamiento es distinto. Ustedes deben de haber escuchado, y ahora porque es una nueva ciencia, la nanociencia y la nanotecnología, que muchos de los descubrimientos de ahora son de la nanociencia. Para que ustedes tengan una idea, la nanociencia toma elementos que tienen hasta un tamaño de 10 a la menos 9. Significa que adelante del 1 hay 9 ceros. Fíjense lo pequeño o hasta dónde ha llegado la ciencia. Y eso se llama nanociencia. Y también estudia el comportamiento de los átomos. Bien, vamos a ir a otra filmina. La materia está formada por átomos. Los átomos son indivisibles. ¿Por qué te dice que los átomos son indivisibles? Porque yo una vez que separo los electrones y separo los protones y los neutrones, ya no es un átomo. ¿Dónde se produce la fusión y la fisión? Justamente en las reacciones nucleares. En las reacciones nucleares, por ejemplo, en una central nuclear, yo tengo una fisión nuclear. Es decir, que yo logro lo que se llama reacción en cadena y eso libera muchísima energía, que es como funcionan las centrales nucleares, que ya vamos a tener la oportunidad de ver el desastre de Chernobyl, y ahí está explicado perfectamente este fenómeno. ¿Dónde hay fusión nuclear? En algo que nos llega todos los días, en la mañana temprano nosotros, y que nos acompaña y sirve para que se cumpla el ciclo. En los rayos del Sol. El Sol está formado por átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno tienen la particularidad de fusionarse entre sí y dos átomos de hidrógeno generan un átomo de helio, que si usted lo ven en la tabla periódica es el segundo elemento que tiene la tabla periódica.
cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan para formar un átomo de hielo, generan energía. Esa energía que generan es lo que nosotros conocemos como ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas se propagan en el vacío y en el espacio a la Tierra y en los rayos de sol que nosotros conocemos normalmente. Es decir, que en el Sol se produce el fenómeno termonuclear de fusión nuclear, y cuando se produce la fusión nuclear, emite los rayos de ondas electromagnéticas que son los que nos llegan a nosotros a través de los rayos del Sol. Es decir, que cuando un átomo se puede fusionar o fisionar. Cuando hay fisión, es lo que se utiliza en las centrales nucleares. Cuando hay fusión, fusión significa fundirse, es lo que se produce en el Sol. Es decir, dos átomos de hidrógeno forman un átomo de hielo. Si yo tomo dos pedazos de hierro o dos trozos de hierro y analizo, yo voy a ver que los átomos de un mismo elemento siempre están formados por la misma cantidad de protones y electrones. Y eso es lo que nos ha permitido ordenarlos en la tabla periódica. Por último, los compuestos están formados por átomos distintos en proporciones definidas. ¿Qué dice? Tomemos lo que ustedes conocen y lo han visto normalmente, el átomo del agua. El átomo del agua está formado por, la molécula de agua, perdón, por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Siempre que hay una molécula de agua son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No existe una molécula de agua que tenga un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No, la molécula del agua que nosotros bebemos tiene siempre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esos átomos se unen, en este caso particular la unión se llama puente de hidrógeno, de una manera especial. No todos los elementos se combinan entre sí. Por eso existe la tabla periódica y existen los compuestos químicos que hace que uno pueda estudiarlo. Por ejemplo, si yo dejo una barra de hierro a la intemperie, llueve y se oxida. Al oxidarse, el hierro toma el oxígeno y forma el óxido de hierro. Y como tiene dos posibilidades, se forma lo que se llama óxido ferroso y óxido férrico. Eso lo van a ver en segundo y tercer año, pero nosotros vamos a ver algunos compuestos químicos para que ustedes vean cómo se van originando los compuestos químicos. Cuando se origina un compuesto químico, ahí se forma lo que sus compañeros decían, la molécula. Hay un caso particular, que es los gases. Los gases, nunca uno va a encontrar un gas en forma atómica. ¿Qué significa esto? Todos los gases siempre van de dos átomos juntos, por eso el gas es biatómicos. Por eso ustedes van a ver si en los libros, tanto de física como de química, que tanto el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, está el símbolo y abajo tiene un 2 chiquitito. ¿Qué significa? Que es una molécula. Es decir, que los gases, es otro concepto que tenemos que tener, siempre se encuentran en forma de moléculas, es decir, de dos átomos juntos por vez. Bien, preguntas hasta acá, chicos, que quieran hacerme. No. Todo esto también va a estar en un apunte, la clase va a estar grabada. Es decir, si hacemos... ¿Cómo? Te escucho. Que por suerte va a estar grabada. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Si yo tuviéramos que hacer un pequeño resumen, es conformación del átomo, que un mismo material tiene, todos sus átomos son iguales, que cuando yo uno los materiales formo los compuestos, que los átomos son indivisibles, cuando yo ya los divido tengo electrones, protones y neutrones,
Y cuando yo los divido o los junto, el fenómeno químico o físico-químico se llama fisión y fusión nuclear. ¿Cuándo hay fisión? En una central nuclear. ¿Cuándo hay fusión? Lo que pasa en el Sol, que hace que a nosotros nos lleguen los rayos solares. Acá, en la filmina que ustedes están viendo, el primero que determinó esto, que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, estos tres preceptos: los átomos son indivisibles, los átomos de un mismo elemento son todos iguales, y los compuestos están formados por átomos de distintos en proporciones definidas. El primero que descubrió eso fue Dalton en 1880. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, después, en todo caso, en la próxima clase, podemos hacer un cuadrito de esos que yo hago con el pizarrón y donde hacemos todo un resumencito para que a usted le quede un mapita conceptual de todo esto que estamos hablando. Aparte, vamos a ver un videíto al finalizar la clase sobre el átomo. Este PowerPoint yo se los voy a cargar para que también lo tengan en digamos en el campus. Si después lo quieren ir viendo ustedes solitos el PowerPoint también se los voy a cargar. Bueno, acá estamos lo que decíamos. Por ejemplo, la molécula de agua, esta sería la molécula. ¿Qué buscó el hombre? El hombre buscó alguna manera, y eso lo vengo hablando con ustedes desde siempre, de representar esas uniones. De alguna manera que uno lo pueda ver, le pueda escribir. Entonces, fíjense, en la molécula, esto es una molécula que tiene oxígeno e hidrógeno. Pero ¿cómo se combinan? Dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Y el esquemita que se hace es dióxido de carbono, hoy en día muy nombrado porque es uno de los principales contaminantes de la atmósfera, es un gas que es carbón y oxígeno. Para que ustedes sepan, el dióxido de carbono, ¿dónde se ve? Dióxido de carbono se ve en los hogares de la casa, cuando tienen leña, el humo ese que sale, dióxido de carbono, en los escapes de los autos, y hay otra combinación que se llama monóxido, que en lugar de combinarse con dos oxígenos, se combina con un solo oxígeno, y la fórmula es CO, eso es monóxido. Son los dos elementos que contaminan el medio ambiente y que generalmente lo que hace la naturaleza es tomar el monóxido de carbono y a través de las plantas y de los un fenómeno físico-químico lo transforma en oxígeno. Por eso es que se dice que los árboles y todo lo que es vegetación es el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque transforman el monóxido de carbono y el dióxido, que son contaminantes, en oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para vivir. Acá tenemos el nitrato de sodio, otro compuesto. Ya vamos a ver cómo se forma. Fíjense que en este caso ya no son solamente dos elementos, son tres elementos donde ustedes tienen sodio, tienen nitrógeno y tienen oxígeno. Una molécula de sodio con una de nitrógeno y tres de oxígeno forman el nitrato de sodio. Fíjense acá lo que yo les decía, el nitrógeno. El nitrógeno es un gas. Ve que acá está el símbolo y tiene un 2 chiquitito abajo. ¿Por qué? Porque a ningún gas se lo encuentra en forma atómica, sino se lo encuentra como molécula. Fíjense que acá figura el oxígeno, otro gas. Ve que también tiene el 2 abajo. Y de acá tenemos agua, pero este es el agua oxigenada que nosotros usamos, pero está formada por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Esto, para poder hacer las combinaciones, hay formatos, modelos, y hay que manejar la tabla periódica, que yo también les voy a enseñar a cómo se utiliza la tabla periódica. Vamos a ver algunos compuestos, pero los más simples, para que ustedes tengan idea, porque eso ustedes lo van a reafirmar
En segundo ven algo, en tercero ya ven combinaciones químicas, y cuarto y quinto ya las utilizan. Dentro de la química, una cosa es la formación de los compuestos y otra cosa es el estudio de cómo se comportan los compuestos y aparte, cómo puedo yo saber cuánto hidrógeno se combina con el oxígeno o cuánto carbono se combina con el oxígeno o cuánto sodio, nitrógeno y oxígeno se combina para formar nitrato de sodio. Eso en química se llama una rama de la química que se llama estequiometría. La estequiometría lo que hace es decir cuánto de este elemento se combina con cuánto de esto para formarme un determinado compuesto. Es decir, si yo tuviera, por decirles, 2 gramos de carbono y cuánto oxígeno voy a necesitar, ¿cierto?, para formar dióxido de carbono. O si yo tengo tantos gramos de oxígeno y tantos gramos de carbono, ¿cuánto dióxido de carbono se va a formar? El dióxido de carbono también lo van a ustedes escuchar que se le llama anhídrido carbónico. Es exactamente lo mismo. El dióxido y el anhídrido carbónico son iguales, nada más que son llamados de distinta manera. Hay a nivel mundial distintas formas de llamar a los elementos y hay una que es internacional, que es aquella que da cómo se los debe llamar a los compuestos, pero ustedes si observan y ven cuando les toque ver química van a ver que hay distintas maneras. Por ejemplo, yo tengo el dióxido de carbono, es una manera de nombrarlo. Otra manera es decir que es un anhídrido carbónico. Cuando yo digo dióxido, el di significa que son 2 moléculas de oxígeno de carbono. Entonces es una manera de nombrarlo. Otra manera es, por ejemplo, decir anhídrido carbónico. Otra manera de nombrarlo. Es decir, es como si fuera es lo mismo, pero nombrado de 2 maneras. Eso también está establecido, está regulado, está de alguna manera reglamentado a nivel mundial. Es decir, la molécula de agua acá, en la China, en Japón o en Estados Unidos, es 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Eso está, digamos, como veíamos en los sistemas de unidades. Es un sistema internacional de cómo formular la combinación de los elementos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Sí, ¿se va entendiendo? Bien. ¿Pero los átomos son realmente indivisibles? Sí. Los fenómenos electrostáticos ponen de manifiesto que los cuerpos cargados, que los cuerpos se pueden cargar. Esto, 2 elementos, esto se llama balanza electrostática y esto se llama electroscopio. Yo en los laboratorios del colegio los tengo estos 2 elementos porque los pueden hacer ustedes y los podemos hacer como para que ustedes se den cuenta. Esto demuestra que sí se los puede separar. Fíjense, electrización por frotamiento. Si ustedes tomaran un montón de papelitos y los cortaran bien chiquititos, y lo deben de haber hecho alguna vez, y toman una regla y se la frotan en el pullover, sobre todo si es de lana, y ustedes lo acercan a los papelitos, van a ver que los papelitos se pegan a la regla, quedan todos pegados. Eso es electrificación por frotamiento. ¿Dónde lo ven eso? ¿Alguna vez ustedes han ido en el auto viajando y cuando se han bajado y han tocado el auto les ha dado como si le diera corriente? ¿Alguno le pasó alguna vez? Sí, a mí. Sí, a mí sí. Bueno, eso se llama electrostática. ¿Qué pasa? Cuando el viento roza al auto a alta velocidad, acumula las cargas, acumula cargas eléctricas. Entonces, cuando ustedes lo tocan, por ustedes baja esa carga eléctrica a tierra. Es decir, que sí se pueden dividir los átomos. Lo que no puede decirse que una vez que el átomo se dividió,
sigue siendo un átomo de tal elemento. Una vez que yo lo dividí, ya quedan divididos en electrones, en protones y neutrones. Eso es lo que significa que es indivisible, pero sí lo puedo dividir. Se lo ve en aspectos naturales que nosotros vemos a diario. Por ejemplo, el tema de frotamiento que yo le digo cuando uno baja del auto y ha hecho un viaje largo o días de mucho calor o viento, que a uno le da, por eso le ponen la colita atrás a los autos para que descargue. Ahí se demuestra que sí, uno les puede sacar las cargas a los átomos. Puede que los átomos no sean indivisibles. Los fenómenos anteriores y otros ponen de manifiesto la existencia de una relación entre la materia y la carga eléctrica. Lo que me está diciendo acá es que todos los átomos están formados por cargas eléctricas. A partir de ahí aparecen distintos científicos que se dedican a estudiar, como Thomson, que descubre las partículas negativas, que son los electrones. En un principio se creía que el átomo era como las galletitas esas que ustedes comen, que es la galletita y está llena de pedacitos de chocolate, como de chip. Bueno, se creía que que el átomo era eso, era una masa compacta, positiva, como una pelota, y que los electrones estaban pegadas, ¿cierto? Y que no había movimiento. También se lo puede asemejar a un pan dulce y que los electrones eran las pasas que están adentro del pan dulce, que no se movían, era un cuerpo compacto con pequeñas partículas dentro. El tiempo descubrió que no, que los electrones tenían un movimiento, es decir, que los electrones sí se movían en el átomo. Tenían un movimiento y ese movimiento era en los niveles de energía. Bueno, este es el aparato de Thomson, con el cual él descubrió que existían los electrones, solamente para que lo vean. Los átomos no son indivisibles, los átomos tienen partículas negativas, puesto que son neutros, tienen partículas positivas, lo que acabamos de decir. La carga de una partícula negativa es igual a la de una positiva, nada más que tienen signos distintos. El protón es positivo, el electrón es negativo. El número de carga negativa en un átomo es igual al de carga positiva. Eso también lo dijimos y es lo que le da la particularidad al átomo de cada elemento. Años después, para explicar la masa de un átomo, se buscó una nueva partícula y esta fue descubierta en 1932, que es el neutrón. El neutrón es una partícula que está dentro del núcleo del átomo y que le da la masa, pero que no tiene carga. Es decir, la que le da la masa a un átomo es el neutrón, pero no tiene carga. Sí, escucho. Sí, que nosotros para el estudio nuestro, con que sepamos que los tres principales elementos son neutrón, protón y electrón, está bien. Neutrón no tiene carga, pero tiene masa. El protón tiene carga, pero es positiva. Y el electrón, perdón. El electrón tiene carga negativa. Negativa. Y tiene la particularidad de girar alrededor del núcleo. Bueno, acá, este era lo que yo les explicaba recién. Thomson creía que el átomo era esto. Esto le parece a las galletitas, ¿cómo que se llaman las galletitas esas que tienen incrustaditos los chocolates? ¿Oreo? No. Hay una Toys. esa, que parece, bueno, yo me acuerdo de la galletita y me hace acordar el átomo. Thomson, el primer átomo que planteó era este. Es decir, era una masa compacta y que estaban los electrones, ¿cierto?, incrustados. La mayor cantidad era protones. ¿Ves que ponen, pues, acá está marcado positivo? También lo podemos asemejar a un pan de Navidad, ¿cierto? Donde toda la masa sería la carga positiva y las pasas serían las cargas negativas. Ese fue el primer modelo atómico que hubo. Pero era todo estático, como si estuviera todo quieto. La realidad demuestra que no,
que en el centro está concentrado los protones y los neutrones y que los electrones están girando alrededor del centro. Bien, esto son valores de lo que vale la masa atómica, lo que vale una unidad de masa atómica. Hay una manera de determinarlo para que ustedes tengan una idea. Acá lo han comparado, lo que vale una unidad de masa atómica es 1,66 de 10 a la menos 27, es decir, que delante del 1 hay 27 ceros. Eso para que ustedes se den una idea lo chiquitita que es la masa de un neutrón. Lo que pasa es que a medida que avanzamos en la tabla periódica, la masa va aumentando hasta los últimos elementos que son los que más masa tienen. Y acá está, fíjense, volvemos. Protón, esta es la masa que tiene, esta es la carga que tiene un electrón, el protón. Acá tenemos el electrón, ¿cierto? Fíjense que la carga del protón y del electrón es la misma, nada más que tienen signo distinto. Y acá estarían los tres elementos que forman el átomo: protón, electrón y neutrón. Protón, neutrón están en el núcleo, el electrón es el que gira alrededor y se las denomina partículas subatómicas. Bien, vamos a esto que viene, les estoy pasando muy rápidamente, lo vamos a hacer en la práctica, que es hacer el cálculo de cuántos, de acuerdo a la cantidad de protones, neutrones o electrones, podemos calcular los otros elementos que tiene un átomo. Eso lo vamos a hacer en la práctica con una formulita muy simple. Como conclusión, el átomo está formado por un núcleo muy pequeño y una corteza. En el núcleo están las partículas positivas y casi toda la masa, protones y neutrones. La mayor parte del átomo está vacía. ¿Qué significa? Que hay mucho espacio sin ocupar. Yo tengo el núcleo, los electrones girando y entre los electrones y el núcleo no hay nada. Por eso dice que la mayor parte del átomo está vacía. Los electrones giran alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares. Eso de que describa órbitas circulares está por verse. Hay distintos tipos de órbitas que descubren y todos los días se está descubriendo algo nuevo. Pero es un modelo atómico que nos permite estudiar el átomo, es decir, que lo tomamos como algo normal. Lo mismo que lo que vimos en física, lo que decía Newton, son modelos para poderlos estudiar. Con el tiempo, esos modelos se van mejorando y se va mejorando el estudio y se va haciendo los cambios que sean necesarios. Todos los días se descubre algo nuevo. Hoy día estamos en la teoría cuántica, que es la última teoría atómica, que algo vamos a ver de la teoría cuántica. Bien, y acá están los cálculos. En la tabla periódica usted lo que van a encontrar es el símbolo del elemento, ¿cierto? Van a encontrar Z, generalmente con Z se determina el número atómico, y cuando yo determino el número atómico, sé la cantidad de protones y la cantidad de electrones, porque es la misma, y con la A se determina la masa. Esto lo vamos a ver en un tema particular, que es el uso de la tabla periódica, por eso no me voy a detener en esto. Ve, acá tienen ustedes un ejemplo: carbono, Z, lo que yo les decía, ¿ve? 6, A 12, NZ son los protones, ustedes van a encontrar que el carbono en la tabla periódica tiene un 12 arriba, esto lo vamos a sacar, tiene un 12 arriba y un 6. En algunas tablas periódicas está puesto al revés, de este lado. El 12 es número de neutrones, ¿a qué es igual? El número de neutrones es igual a la A menos Z. Es decir, cuando ustedes la A, que es esta, le descuentan la Z, le da el número de neutrones. ¿Por qué? Porque la masa atómica es neutrones más protones. Entonces, si ustedes hacen la resta, le va a dar el 6, que sería la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Ese tipo de ejercicio vamos a hacer, que es muy simple, para cada elemento.
Bueno, acá aparece otro modelo, el de Rutherford, que es un mejoramiento del de Bohr, es una forma de, o un modelo para expresar cómo es el átomo. Y bueno, el modelo de Bohr, a través de estadística, determina el número cuántico. Por esto ya lo vamos a ver directamente en la parte de tabla periódica. Ahora vamos a pasar a ver un pequeño videíto del átomo. Hasta ahí se va entendiendo. Esta última parte la vamos a ver en tabla periódica, por eso no nos vamos a detener mucho, más que la explicación básica esa que di ahora. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Siendo ahí la universo profundo, ciencia y tecnología, dice, ¿lo están viendo? Una materia, ya sean las personas, la Tierra, animales, los vasos, las estrellas, los planetas, todo, absolutamente todo, excepto claro el sonido, la energía y radiación, la luz y otras cosas más, pues estas no son materia sino energía pura como calor, entre otras cosas. Así como la materia tiene sus 4 estados, también tiene sus composiciones, llevando a las siguientes preguntas: ¿de qué está compuesta la materia? Si empiezo a partir un pan seguidamente, ¿hasta dónde llegaré? Pues bueno, para comprender las respuestas a estas preguntas, se debe de saber qué es un átomo y sus características, en general, del átomo y todo sobre él. El átomo es el constituyente de la materia ordinaria, es decir, todo a nuestro alrededor que sea materia está compuesto por trillones y trillones de átomos. Por ejemplo, una gota de agua está constituida por 3 trillones de átomos. Los átomos a su vez están constituidos de partículas más pequeñas, que son el electrón, el protón y el neutrón. El átomo tiene un núcleo en donde se encuentran los protones y los neutrones, cosa a la que se le llama nucloide o simplemente núcleo atómico, y alrededor de este núcleo giran los electrones como los planetas alrededor del sistema solar. A estas partículas que constituyen a los átomos se les llaman partículas subatómicas y cada una tiene sus características. Las partículas subatómicas son en sí cargas eléctricas, el electrón tiene una carga eléctrica negativa, mientras que la del protón es una carga eléctrica positiva, y mientras que el neutrón no tiene carga eléctrica. Entonces, el átomo, al estar constituido por cargas eléctricas, y nosotros al estar constituidos por miles de trillones de átomos, estamos hechos de cargas eléctricas súper diminutas. El átomo en sí no es como se lo imaginan. Si un átomo fuera del tamaño de una iglesia, el núcleo de este sería del tamaño de una hormiga, al igual que los electrones, y como los electrones girarían en el perímetro de la iglesia y el núcleo estaría en el centro, lo demás sería puro espacio vacío. Entonces, esto lleva a que un átomo está constituido del 99% de espacio vacío, y esto nuevamente lleva a que al nosotros estar constituidos de muchos átomos, estamos posteriormente constituidos de prácticamente puro espacio vacío. Cada átomo tiene su número de protones y su número de electrones, diferenciándolos de los demás. Esto lleva a decir que según el número de protones de cada átomo, es un elemento. Por ejemplo, un átomo que tiene un protón es un átomo de hidrógeno, el que tiene 2 protones es un átomo de helio, y así sucesivamente, dando un gran número de elementos químicos. Estos elementos químicos forman la materia, o es de lo que está constituida la materia, pero lógicamente que en gran número. Ustedes podrán decir entonces que el protón es el importante, ya que es el que hace la diferencia, despreciando al electrón, pero están equivocados. Si no fuera por el electrón no existiera la electricidad y no estarían viendo esto. El electrón se puede ir de un átomo a otro saliéndose de su órbita, por decirlo así, y yendo a otro átomo, y cuando esto sucede pero por numerosos átomos es cuando se desarrolla una corriente eléctrica. Entonces, las corrientes eléctricas son el desplazamiento de electrones por átomos. Pero, ¿qué hay del neutrón? El neutrón es el que se encarga de unir a los protones, ya que estos, al ser de la misma carga, se repelen, pero el neutrón, con una fuerza llamada fuerza nuclear fuerte, los une. En general, cada partícula subatómica sirve para algo importantísimo, y ahora surge la duda: ¿de qué están compuestas las partículas subatómicas? Solo diré que de otras partículas llamadas quarks. En fin, si nos encogiéramos y si viéramos a un átomo de cerca, sería un nuevo universo, en donde la lógica habitual ya no sirve. El nivel atómico es totalmente otro universo diferente al nuestro, donde lo gobiernan otras leyes y en donde, como dije, nuestra lógica se pierde. Ese mundo atómico es el mundo increíble y raro de la física cuántica. Hemos llegado al final del... Yo les puse este video porque es un resumen de todo lo que vimos. Un átomo que se ordena en una tabla periódica, qué elementos. Y vieron que al final habló de lo que yo les dije,
Si nos vamos más allá, aparece el quantum y ha dado a una nueva teoría que es la cuántica, que nosotros no vamos a entrar, es muy avanzada. Es decir, que haya elementos más chiquititos todavía que el electrón y el protón que forman parte de la materia.